Un año en la selva. Mario Santos. ¿Quién es usted? No debería llamarlo Francisco de Aguirre. Antes de que Milazzo vaya a poner el pavo en el saco, Molero supuestamente había sido asesinado por él, pero en realidad el detective está siempre un paso adelante, se puso un chaleco y luego encontró a su ídolo, Mario Santos o Francisco de Aguirre. Pero, ¿cómo hizo para encontrarlo? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Ravena, apenas salió de la comisaría, estaba perseguido. En sus expresiones se notaba de que sabía que alguien lo estaba persiguiendo, y además se dirigió a un lugar inusual, o sea, los simuladores esperaban a Milazzo. Por ende, surge la teoría de que el detective les había avisado de antemano, pero hay varias conclusiones que reclinarían esta teoría. En primer lugar, si Molero tranquilamente se podía contactar con ellos, ¿para qué se iba a arriesgar de que lo metan preso a Ravena? De todas formas, quizás el plan era que Milazzo quede comprometido, porque si reconocía al estafador, Molero le iba a decir a la policía que Milazzo mintió, que a él lo estafaron, y quizás de esa manera Milazzo podía ir preso por falso testimonio. En caso de que sea la persona que buscamos, hablo yo con el comisario, ¿sí? Contacto le va a explicar que es un plan para atrapar a un estafador, ¿de acuerdo? Pero en realidad también el detective se arriesgaba, porque estaba con él. También hay que tener en cuenta que Molero es como los simuladores, por lo menos los de la primera temporada. O sea, trabajan para quienes lo contratan sin importar mucho lo ético y lo moral. Quizás el detective cumplía con su trabajo y después que el veredicto final lo de la policía o la justicia. Además, hubiese sido mucho más fácil hablar con los simuladores, enviarle fotos de Milazzo, como lo hizo en anteriores casos, y listo, mucho más sencillo que involucrarse en el asesinato de un policía, que fue la estrategia de Molero para encontrar a la persona del identikit del sospechoso. Pero la realidad es que Molero no los conocía todavía, y más allá de su admiración, los simuladores también tenían contras, o sea, habían dejado a alguien en un manicomio y a otro en la selva. A vos te mandaron a la selva, al otro pelotudo a un manicomio. Son un fenómeno, déjame de joder. Más allá que Molero los elogie, un poco de desconfianza y respeto tenía hacia ellos. Y por último, cuando Ravena habla con Santos, le dice no. No, hace 2 horas. Una rueda de reconocimiento. Me dejaron ir. Buscaban al asesino de un comisario. Y esto puede ser una palabra clave, como así ellos tuvieron en el pasado. Loco López. Tortuga marítima. Y claramente que esto hacía referencia a Milazzo. Ahora, ¿por qué esperó hasta ese momento para charlar? ¿Por qué no avisó apenas salió de la comisaría? Ravena se dio cuenta que alguien lo estaba siguiendo, por eso después llamó a Santos, y obviamente que este también se dio cuenta que fue todo muy sospechoso. Resulta sospechoso. Por eso cuando Ravena dice, bueno, está bien, Bueno, está bien. fue el momento en el que Santos le dijo que vaya a ese lugar extraño para ejecutar el plan de Milazzo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y también tengamos en cuenta que Santos tenía constantemente pesadillas con Milazzo. Incluso puso personas para que lo busquen. Duplica a la gente. Que sigan buscando. Y además mandaron a Bertora a Uruguay. O sea, ellos sabían que tarde o temprano Milazzo los podía encontrar. Por eso, ante las no respuestas de las llamadas a Ravena, hasta donde yo sé, tengo derecho a una llamada. Por el momento sus derechos están suspendidos. Sonó 42 veces. Esa musiquita metía los huevos por el suelo. Mario Santos ejecutó el plan que ya había planificado en los últimos meses. Así que para mí Molero nunca tuvo el contacto de ellos y para encontrarlos necesitó de la ayuda de Milazzo. Por ende, descartamos esta teoría. Hay una especulación con un super plan de Molero, en el que él sabía que Milazzo no iba a reconocer al estafador, ya que este mismo los quería matar. Por eso Molero se puso el chaleco, esperó que Milazzo primero no reconozca al estafador, luego que le dispare a él, porque sabía que iba a ir al corazón y no a la cabeza. Siempre al corazón, Milazzo. Siempre. Luego despertar,
después seguir a Milazzo y así de una vez por todas encontrar a los simuladores. A mí me parece una locura. Pero a ver, ¿cómo suponía Molero que Milazzo no iba a reconocer al estafador? Un poco complejo. Luego, post disparos, seguía lloviendo. Pero ¿cuánto tardó en despertarse Molero? Además, ¿estaba psicológicamente preparado para seguir a Milazzo? Claramente que no, porque estaba en estado de shock, o sea, había recibido 2 disparos. Stop asking yourself easy questions so you look like a genius. Y también hay que tener en cuenta que si Milazzo descubría que Molero sobrevivió, esta vez sí le disparaba en la cabeza. Y hay otra opción de que haya un tercero, un enviado de Molero para seguir a Milazzo, que tampoco tiene sentido, porque ese alguien hubiese ido a atender a Molero por los disparos. Y además hubiese sido peligroso seguir a un tipo que es un asesino. Y también hay que tener en cuenta la cara de Molero, o sea, claramente estaba decepcionado con Milazzo porque lo traicionó. Así que para mí, descartadísima esta teoría. Tenemos lo siguiente, un detective que en cierta forma se relaciona con la policía y entre ellos se ayudan mutuamente para recopilar información. Un amigo policía reconoció a un militar norteamericano que estuvo a cargo de una toma de rehenes en un banco de Acasuso. Además, más allá de las miles de identificaciones del camaleón, aunque para la policía era Fernando Laguzzi, Las preguntas las hago yo, señor Laguzzi. ellos tenían un dato clave y que era real. Yo soy el dueño de una panadería junto a un grupo de socios. Presenté todas las boletas a nombre de la panadería. ¿Qué es la Providencia, señor Cosetti? Una panadería. Nosotros somos los propietarios. La panadería existe, tiene una dirección y es donde los simuladores blanquean la plata de los simulacros. Y además, Molero dijo algo clave para la investigación. Si hay un crimen que un policía verdaderamente quiere resolver, es el asesinato de otro policía. Y hay que ser lógicos como Hermione. I'm highly logical, which allows me to look past extraneous detail. Así que tenemos el dato que la policía tenía la dirección de la panadería y quizás también los datos de la casa de Ravena alias Fernando Laguzzi. A eso le sumamos que los oficiales estaban desesperados por encontrar al culpable del policía asesinado. Y también le agregamos la cercanía del detective con los oficiales. En caso de que sea la persona que buscamos, hablo yo con el comisario, ¿sí? Perfecto, yo le explico todo a la policía. Y esta suma da como resultado... Le pusieron un motor adentro. Lo probaron con Mascherano. ¡Es una broma! Para mí está más que claro y Molero fue a la policía y estos le dieron los datos de Ravena. No sabemos si le dijo la verdad de todo o quizás les mintió y les dijo que necesitaba la información de Ravena para descubrir al asesino del policía, pero independientemente de eso, el resultado es el mismo. El detective era especialista en seguir personas. Además, el operativo de Milazzo duró días. No es que en el mismo momento en el que lo sedaron, lo mandaron a poner el pavo en el saco. Y en ese tiempo, alguno de los simuladores pudo pasar por la panadería, porque Molero tenía el identikit de todos y sabía quiénes eran. O simplemente fue hasta la dirección de la casa de Ravena y lo siguió a él. Y Molero prefirió esperar el momento en el que lo llevaron a Milazzo hasta el aeropuerto, para que este no lo reconozca, porque obviamente para él estaba muerto. Lo que refuerza esta teoría son los siguientes datos. Todos estuvieron con distinta ropa en varias escenas, ya sea en el momento que se reencontraron con Milazzo, luego cuando le dijeron de la misión, y en el aeropuerto también estaban con prendas diferentes. Además, en este lugar, Ravena tenía el pelo mojado, a diferencia de antes que lo tenía seco. Y Molero eligió a Santos para conocerlo porque era el más interesante para él. Además de que quedaba más canchero decirle Francisco de Aguirre. Y también tenía la última carta que escribió su padre. Y era mucho más sencillo pincharlo a él que a los demás. Feliz Navidad, viejo. Hasta acá llega el video de hoy. Si les gustó, denle like, no les cuesta nada y obviamente si tienen otras teorías pueden comentar. Y si les interesa también pueden ver un video que subí hace unos días que son las aventuras de Milazzo y Molero, algo relacionado a este video. ¿Qué le dijeron ahora a Milazzo? Porque lo del año en la selva era insuperable. ¿Cómo explicaron eso? Le dijimos que todo era parte de un entrenamiento y lo mandamos a matar a Bin Laden.